Buenas noches, el día de hoy les vamos a hablar sobre fabricación y caracterización de una nueva forma de dosificación compuesta para la administración bucal de fármacos. Mi grupo está conformado por Julián Cifuentes, Sofía García, Mauricio Laverde y quien les habla, Stephanie Mondragón. Bueno, novedad de la forma farmacéutica. La forma farmacéutica innovadora presentada en el artículo de investigación es para aplicación bucal. El principio activo de la misma es clorhidrato de lidocaína y esta formulación se basa en el desarrollo de fabricación de minicomprimidos con una película bicapa mucoadhesiva. Esta en sí se enfoca en liberación unidireccional del principio activo y por ende la aplicación controlada del mismo. El desarrollo de esta se considera óptima para la administración oral. Descripción de la forma farmacéutica. Entonces, la vía de administración del API clorhidrato de lidocaína se emplea de manera bucal tópica. Este principio activo presente en los minicomprimidos están contenidos en sí en la bicapa mucoadhesiva, la cual queda adherida en el área bucal. Y así este mecanismo permite de una u otra forma la migración hacia la mucosa oral compatible. Esta luego entra al torrente sanguíneo a través de los capilares y vasos sanguíneos que se encuentran alrededor de las mejillas y debajo de la lengua. Esta vía permite garantizar que el principio activo entre al sistema de manera inmediata, presentando alta biodisponibilidad y por ende es considerado perfecto para emergencias. Esta vía pues evita problemas comunes como la degradación del fármaco en el estómago o la mala absorción por el sistema digestivo que podría presentar este producto. Esta vía también presenta ventajas tales como que la dosificación será menor en comparación a la implementación del mismo fármaco por vía oral. La finalidad pues, de dicha forma farmacéutica es garantizar una mayor seguridad en la formulación y así poderse administrar en bebés, niños y en pacientes que presenten dificultad para tragar. En base a lo indicado en el artículo, el hidrocloruro de lidocaína se eligió para que sea comparable a las dosis de las formulaciones de lidocaína comercializadas. En cuanto a la composición de la forma farmacéutica, pues como principio activo se usa clorhidrato de lidocaína. En la preparación de los minicomprimidos de liberación modificada se utiliza alfa-lactosa, estearato de magnesio, que este es un aditivo diluyente y lubricante en la formulación del comprimido, y también dióxido de silicio ahumado, que su función es actuar como un agente antiaglomerante, antiespumante y controlador de la viscosidad. Como agentes formadores de película se usaron quitosano, que es un polímero catiónico, es hidrófilo, biocompatible y biodegradable de baja toxicidad. Y promelosa, que es un coloide hidrofílico derivado de la celulosa, con grupos hidroxipropoxilo, y también es un coloide hidrofílico que contiene grupos metoxilos. También se utilizan estos, la etilcelulosa, que es un agente de volumen, además de ser un vehículo de las sustancias activas, y ayuda a enmascarar de una u otra forma sabores amargos o metálicos y controlará la liberación de las sustancias activas presentes en formulación. Como plastificantes, pues se utilizó el glicerol al 85% y el trietil citrato. Listo. Bueno, como pegamento para la producción de la forma de dosificación compuesta de comprimidos y película bucal, se usó la carboximetilcelulosa sódica y también se usó el agua grado HPLC. Siguiente. En cuanto a la fabricación, pues esta se lleva a cabo a 6 pasos. El primero es la fabricación de los mini comprimidos. Esto pues se va a preparar diferentes mezclas de polvos para comprensión directa de mini comprimidos. Dentro del ensayo hablábamos de formulaciones. Entonces podemos decir que la formulación 1, 2 y 4 fueron los que se mezclaron sin un lubricante durante 20 minutos en un mezclador túrbula tipo T2C. Bueno, y posteriormente pues se añadió esterato de magnesio y se volvió a mezclar durante 2 minutos. En cuanto a la formulación 3, el API se va a mezclar primero con un regulador de flujo durante 1 hora y se van a añadir todos los aditivos, excepto el lubricante,
y se va a mezclar durante 20 minutos. Por último, este lubricante va a ser añadido y se van a comprimir directamente mini comprimidos usando una prensa rotativa instrumentada pésima a presiones de 140 y 172. Y así vamos a tener comprimidos de 2 miligramos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la caracterización de los mini comprimidos, pues se evalúa el valor de aceptación de un método de HPLC ultravioleta con una fase móvil de tampón fosfato, acetonitrilo, y también se realizaron distintas pruebas. Una es la de desintegración, que va a ser con una temperatura fija. Otra prueba también es la de disolución, que es mediante el método de cesta tipo 1, donde las muestras van a tener un tampón fosfato, van a tener una temperatura de 35 grados Celsius y una velocidad de rotación, y se va a ocasionar una liberación del fármaco. Esta liberación va a ser continua mediante espectroscopia ultravioleta y se detectó que tiene una longitud de onda de 230 nanómetros. Y la resistencia mecánica también se va a evaluar utilizando un analizador de textura equipado con un punzón plano de 5 milímetros. Y bueno, en cuanto a la estandarización y la evaluación del valor de aceptación de un método de HPLC, se va a detectar en una longitud de onda de 230 nanómetros para la liberación de el fármaco y una resistencia mecánica óptima. Bueno, en cuanto, digamos, se puede concluir o se puede decir que en la presencia de un deslizante o si se encuentra mayor proporción, esto va a significar que tiene un mejor valor de aceptación. El aumento pues del deslizante va a resultar una mejora importante del valor de aceptación y por lo tanto esto se considera relevante. Un paso de mezcla inicial con fármaco y deslizante durante una hora no reveló ninguna mejora en la conformidad del contenido, sino que resultó en un peor valor de aceptación. Como consecuencia, el proceso de mezcla adicional no produjo ningún resultado ventajoso, pero aún cumple con los requisitos. En conclusión, se pudo demostrar que ni el cambio del proceso de mezclado ni el reemplazo de la carga condujeron a cambios drásticos dentro de los valores de aceptación. Sin embargo, el aumento del deslizante del 1 a 1.5% condujo a una mejora significativa y por lo tanto se recomienda para la preparación directa de tabletas de esta formulación. La fabricación de la película bicapa mucoadhesiva. En esta se utilizó un banco de películas para la producción discontinua de películas bucales de bicapa mucoadhesivas. La composición de la capa protectora era etilcelulosa al 12%, trietilcitrato al 2.5%, agua destilada al 5% y etanol al 99%, todo añadido para un 100% de la solución. La capa mucoadhesiva estaba compuesta por 2.5% de quitosano, 6% de ipromelosa, 2% de glicerol y 0.1 de ácido clorhídrico normal. Primero, se fundió la capa protectora y se dejó secar 2 horas a 30 grados centígrados. Luego, se formó la capa mucoadhesiva en la parte superior con un espesor de película húmeda de 500 micrómetros y un tiempo de secado de 24 horas. El espesor seco de las películas de bicapa resultantes fue de 82, más o menos 9 micrómetros, que fue medido usando un tornillo micrométrico con un rango de medición de 0 a 25 milímetros. ¿Continuamos? La caracterización de la bicapa. En esta se realizó la evaluación de la resistencia mecánica de las diferentes películas utilizando un analizador de textura con un punzón plano de 5 milímetros. ¿Continuamos? La fabricación de la forma de dosificación compuesta. Para esta fabricación se utilizaron dos métodos. Una fue en donde se incorporaron directamente los mini comprimidos
Para ello se utilizó un banco de películas para la producción discontinua de películas. El espesor de estas películas húmedas ajustado fue de 500 micrómetros, en donde primero se produjo la capa protectora a base de etilcelulosa en solución etanólica y posteriormente se produjo la segunda capa, que es la mucoadhesiva. Y el segundo método es por compuestos adheridos. En este método, la película de doble capa se secó durante 24 horas a temperatura ambiente y luego se procesó adicionalmente. Todo esto para lograr la adherencia requerida sobre la película seca. Los minicomprimidos se aplicaron con una solución adhesiva. Para ello se utilizó una solución acuosa de carboximetilcelulosa sódica al 20%. Se aplicó una gota de esta solución en el centro de la película, se puso el minicomprimido encima y encima de este minicomprimido una pesa de 2 kilogramos durante 30 segundos. Bueno, siguiente. Como sexto y último paso en la fabricación, se realiza una caracterización de las diferentes formas compuestas, donde se realiza una evaluación del estado estructural de las formas de dosificación de los fármacos compuestos, utilizando el equipo de microscopio electrónico de barrido, el cual se ajusta a un voltaje determinado de 5 kilovoltios para realizar el estudio. También, por otra parte, se realiza una prueba de disolución de las formas compuestas, las cuales se llevaron a cabo mediante el método de placa de vidrio, donde se colocan 3 muestras de cada lote en 450 mililitros de tampón fosfato a un pH de 6,8 y a temperaturas de alrededor de los 37,5 grados centígrados, como medio de disolución con agitación constante de 50 RPM. La liberación del fármaco se cuantificó mediante espectroscopía UV utilizando una longitud de onda de 320 nanómetros. También se realizó la microscopía confocal de Raman, donde los espectros Raman de las películas se adhieren usando un microscopio Raman confocal alfa, utilizando un objetivo de 40 por 0,6 en combinación con una fibra de 50 micras o fibras ópticas de 25 micras, donde este tipo de microscopía se utiliza para investigar lo que es la penetración del principio activo del minicomprimido incorporado directamente en la película portadora. Siguiente. Bueno, por último, se observa que los minicomprimidos en la prueba de disolución, minicomprimidos aislados y compuestos hechos por ambos métodos de fabricación muestran una rápida liberación del fármaco, donde los perfiles de liberación de minicomprimidos y compuestos adheridos no difieren. Por el contrario, se observan diferencias para los compuestos incorporados directamente. Aquí ya se administra una liberación de fármaco de más del 80% después de 3 o 4 minutos, mientras que esto se logra después de 7 a 8 minutos con compuestos pegados y minicomprimidos aislados. Además, la liberación de minicomprimidos incorporados directamente muestra una mayor desviación. Probablemente esto sea a que estos presentan una estructura irregular en la superficie, donde la incorporación directa conduce a una liberación más rápida. No obstante, se pudo lograr una liberación inmediata con ambos métodos de producción, de modo que ambos pudieran cumplir con los requisitos. Bueno, como conclusiones, se logró estudiar y crear 2 composiciones de una formulación que logran aumentar la seguridad de principios activos que se administran de manera bucal, teniendo en cuenta que el proceso de almacenamiento de este producto no puede exceder 2 semanas para garantizar la máxima migración del fármaco, logrando la administración exitosa. Y también se lleva a cabo la implementación de este tipo de formulación que puede proporcionar, abrir puertas a la reintegración de principios activos que previamente por su dosificación podrían considerarse tóxicos.
y proporcionar así un mejoramiento de la seguridad de los medicamentos administrados, principalmente en bebés y niños. Con dicha optimización sucede que las formulaciones compuestas, así como también en las tecnologías de procesamiento. Y también se destacaron algunas investigaciones en cuanto a la liberación unidireccional que nos permitió conocer a fondo lo que son las tecnologías de procesamiento. Siguiente. Bueno, aquí se tienen las referencias. En la primera referencia encontramos lo que es el artículo en el cual nos basamos y la segunda es información extra con respecto a las vías de administración. Muchas gracias.